comisionar y ungir a otros. Esa es la tarea que tienen todos los que tenemos la providencia de Dios de servirle. No hay tal cosa de que una unción, que una comisión termine con alguien. Los hombres de Dios siempre estamos obligados a bendecir, a pasar la posta, a no quedarnos, a no retener los mantos, aunque nos guste, a no quedarnos con la unción, a no retener nada de las bendiciones, porque mientras que más nos vaciamos, más el Señor nos va a llenar. Y aquel que alguna vez fue ungido ama, respeta, cuida la unción, porque sabe lo que la unción significa. La unción te permite bendecir, liderar, soltar bendición, pero no necesariamente tienes que ser pastor. Sueltas bendiciones a tus hijos, a los tuyos, a las generaciones, a los empleados que te rodean, a los compañeros de trabajo. El poder de bendecir es algo que podemos hacer los que hemos recibido la unción de Dios. Y creo que todos hemos recibido la unción de Dios, ¿o no? Ahora, cuando recibes bendición, esa bendición es para siempre. Digo esto porque tenemos la paranoia religiosa que si metemos la pata, perdemos la bendición. Que si nos portamos mal, nos quitan la bendición. Que si no oramos mucho, la bendición se nos va. Y la Biblia dice que irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Dios no anda cambiando de parecer. ¿Para qué te ungí? Ay, Dios mío, te voy a quitar el aceite. La bendición es una vez para siempre, y esto conlleva una tremenda, tamaña responsabilidad. Tú después puedes hacer con tu vida lo que tú quieres, porque el libre albedrío nunca lo pierdes. Pero la unción permanece contigo, es algo inherente hasta el día que te toque partir y tengas que dar cuenta por esa unción. En la Biblia hay dos tipos de bendiciones que se daban, que los papis le daban a los hijos. Una era la bendición paterna, que todos los papás le daban a todos los hijos, no solo a uno. El papá bendecía a todos porque esas palabras tenían el poder de bendecir el destino de sus hijos. El destino de sus vidas estaba asignada por el poder de la bendición de los papás. Esto sigue hasta el día de hoy. Muchos no lo hacen, pero cuando tú bendices a tus hijos, cuando están durmiendo en la cuna o en la cama, si es un mamut y están saliendo las patas por el costado así, y dice, pero ¿será que puedo orar por este hombre con las patas peludas? Si es tu hijo, sí. Tú lo bendices y sueltas bendición sobre él. Y tú dices, pero es que mi hijo está rebelde y anda con una loquita y le siento olor a cigarrillo. Igual, además de que lo corrijas, bendícelo. Aunque no lo escuche, tú dices, Señor, yo bendigo a mi hijo. Porque cuando tú dices, pero qué cabezón, qué rebelde, sales a tu viejo o ese abuelo desgraciado, alguno sale, lo estás maldiciendo. Tú dices, no, son cosas que digo en momentos de nervios. No, porque tienes el poder de la ascendencia sobre ese hijo. Eres un padre o una madre soltando palabras sobre un hijo, aunque estés en momentos de nervios, estás soltando palabras. Y esas palabras signan, marcan, determinan, condicionan, afectan el destino de los hijos. Es así. Yo tengo recuerdos de palabras de papá, y papá no era un hombre letrado, un hombre que no pudo estudiar, que no tenía la capacidad para tener una verborragia muy abundante. Pero yo recuerdo, que sos tarado, que no te da la cabeza, burro. Esas cosas marcan. Y tú dices, bueno, pero tenías que entender que tu papá era la forma de hablar. Pero te marcan en la vida de adulto. Si Cristo luego no viene a revertir esas palabras, uno sale de la vida como un ignorante, como un estúpido, porque es todo lo que uno escuchó toda la vida. Siempre cuento que mamá fue la que equilibró la balanza diciendo, tú puedes el día que te destapes, eres un artista, tienes una belleza exótica, no eres flaco, eres huesudo. La gente va a amar más la belleza exótica que la belleza convencional, me decía la vieja. Mira qué lindas palabras, que se las puede decir a tu hijo si te dice soy feo. No, la gente ama la belleza exótica, que no sé qué significa, pues una belleza rara. Entonces, yo recuerdo que esas palabras, así como las del viejo,
me signaron para mal, las palabras de la vieja me determinaron, me inflexionaron mi vida para bien. Y esas bendiciones están en la Biblia. El papá soltaba bendiciones sobre los hijos. En Hebreos vemos que Isaac bendijo a sus 2 hijos con la bendición paterna. Hebreos 11:20 dice: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú, respecto al futuro, respecto a las cosas venideras. Miren el poder que tenemos como papás. No es que creamos hijos y decimos, y a ver qué le toca ahora en suerte, yo hice lo mejor, hay que ver qué le toca. No, ¿cómo que le toca? Tienes que determinar el futuro de ellos en bendición. Aunque tu hijo tenga 8 o 12 años, ya tienes que orar por tu nuera. Señor, bendícela, guárdala, cuídala, protégela, para que cuando llegue a mi hijo se enamore y sea la mujer de su vida, que lo haga feliz. Consérvala donde quiera que esté. Tienes que orar ya por tus yernos. Yo todavía no empecé a orar por el mío, no quiero, estoy en una lucha. Porque le voy a pedir al Señor si ella puede quedarse conmigo hasta los 50, 60 añitos. Y después de los 60 ve y búscate a tu abuelo. Sé feliz. Pero hay que orar, fuera de broma, hay que orar por los yernos, hay que orar por las nueras. ¿Por qué? Porque eso determina a nuestros hijos para las bendiciones venideras, como Isaac hizo con sus 2 hijos. Y luego está la bendición del primogénito, que vemos en las Escrituras, que es la bendición especial que se le daba al hijo mayor, que era darle autoridad sobre los hermanos, llevar el nombre del papá y además llevar doble porción de la herencia. Por eso era importante recibir la bendición del primogénito, pero no todo era privilegio, ya que ellos quedaban como responsables del bienestar de toda la familia. Y ustedes conocen la historia, o seguramente la habrán oído, que Isaac llama a su hijo mayor, a Esaú, le dice: mira, yo soy viejo, no sé cuándo me voy a morir, y ha llegado el momento en que te dé la bendición. Fíjense la importancia. Llegó el momento en que te bendiga. Ya no es un chiquitito, es un hombre velludo, grandote, un hombre de casa, un hombre que sale de cacería. Y el papá le dice: ha llegado el momento que te dé la bendición. Esta es otra. Esta ya es la bendición sacerdotal que le damos al hijo. La bendición que un papá espiritual le puede dar a un hijo espiritual. Cuando me dicen: pastor, bendígame, no es te bendigo. Es una bendición que se da una vez para siempre. Y dice la Biblia que le dice a su hijo: yo quiero darte la bendición antes que me muera. Y así conocen el resto de la historia, que Jacob, confabulado con su mamá, engaña a su padre, que es ciego, y le roba, obtiene la bendición que era para su hermano. E Isaac bendice a Jacob, creyendo que es Esaú. Y apenas salió Jacob de la presencia, entra Esaú de cacería y dice: acá está, padre, el guiso que te quiero hacer, así que come y bendíceme. No sabía que ya había bendecido al hermano. Y la reacción del padre es muy reveladora, porque Génesis 27:32 dice: y su padre le dijo: ¿quién eres? ¿Cómo que quién soy? Soy tu hijo, el mayor. ¿No me dijiste que me vas a bendecir? Y el padre tembló con un estremecimiento muy grande. Fíjense la importancia de las palabras. No dijo: bueno, le dije cosas lindas al otro, ¿qué me cuesta por un guiso decirte cosas lindas a vos? Era repetir las palabras. ¿Qué hubiese hecho cualquier papá hoy? Bueno, a ti también te bendiga. Sí, pero vos lo que era mi hermano. Bueno, a ti también, che. Para mí son todos iguales. No. Entonces dice el padre temblando: ¿y quién vino recién? Y Esaú se da cuenta, dice: no me digas que mi hermano. Y el padre dice: sí, y bendecido será. Porque sabía que cuando uno suelta palabras de bendición, no se pueden retrotraer, no se pueden guardar. Cuando Dios dice: yo te voy a bendecir, mejor que le creas, porque bendecido serás y nada va a cambiar esa palabra nunca. Alguien tiene que decirme amén. No cambia. Sí, bendecido serás. ¿Cuántos dicen: bendecido seré? Eso no va a cambiar, porque estás en un barco de bendición. Estás en una iglesia de bendición, porque Dios dijo que nos iba a bendecir, y eso no lo puede cambiar nadie. Y tú dices: pero bueno, pero ¿y si meto la pata? ¿Acaso no está metiendo la pata Jacob? No está robándole. Está bien, le compró la primogenitura a su hermano un tiempo antes, pero acá no está engañando al padre. No está haciendo algo envuelto en una mentira. Sí,
¿Qué estoy haciendo? ¿Apología de pecado? No, yo no digo que pecar está bien. Lo que digo es que ni eso cambia el amor del Padre por el Hijo pródigo que pide lo que le pertenece y se lo revuelca con los puercos. No cambia. Dios dio orden de bendecirte. Cuando entendemos esto, sana tu estima, te levanta. Me costó años de terapia espiritual entenderlo. Estás, entre comillas, condenado a la bendición. No hay forma de escaparte de la bendición. Aunque te quieras escapar, Dios dice, yo te he bendecido. Ahora tú dices, ¿y entonces por qué me está yendo como me está yendo? Porque no atrapas las bendiciones, porque no las crees en fe. Pero ahí están. Estás en el crucero y no entras a comer al buffet, pero todo está incluido. Te mueres de hambre por motus propio, pero podrías entrar a comer. Esaú se entera que la unción había sido dada o la bendición a su hermano. Y dice la Escritura que al oír lo que su padre le dice, clama con un amargo clamor y dice, bendíceme, bendíceme también a mí. Y el padre dice, tu hermano vino con engaño, ya se llevó tu bendición. ¡Ay, qué palabra! Se llevó tu bendición. O sea, ¿estás bendecido? Sí. ¿Alguien se puede llevar tu bendición? También. La bendición está sobre ti, pero alguien se la puede llevar si tú no la usas, si tú la menosprecias, si la subestimas, si prefieres el guisado de lentejas, alguien se puede quedar con tu bendición. Una bendición que era para ti puede ser que la reciba otro. Si no sabes cuidar lo que Dios te dio, puede ser que venga otro y se quede con lo que te correspondía en primera instancia. Dios dice, yo te he bendecido, pero quiero que cuides, que preserves esa bendición. Es lo mejor que tienes, la unción. No la subestimes, no la pierdas, protégela. ¿Cómo la proteges? No diciendo, voy a ser santo, voy a ayunar mucho tiempo, voy a orar más tiempo, necesariamente. Proteges la bendición a través de la gracia. Señor, yo no merezco esto, yo no me lo gané. Pero yo te pido, por favor, que no quites tu Santo Espíritu de mí, como dijo David. Quiero que me bendigas, quiero que tu unción es... ¿Cuántos tienen hambre de esa unción? Dígame amén. De esa bendición. La segunda historia no tiene que ver con bendición. La segunda cosa es que para entender lo que es una bendición, hay que entender el poder de la maldición. El Señor nunca dijo, como mencioné el domingo pasado, no le hagan caso a las maldiciones porque no tienen poder. Él dijo, bendecid a los que te maldicen. O sea que dio por sentado que las maldiciones existen. Alguien puede maldecirte o intentar maldecirte. ¿Qué hacemos con los que te maldicen? ¿Cómo controlamos los que nos maldicen? A mí me maldicen todo el tiempo, apóstata, falso profeta, me dicen de todo. ¿Cómo yo hago un acorazado? ¿Cómo yo hago un blindaje espiritual para que esas maldiciones no me lleguen? Bueno, me cubro bajo la bendición del Espíritu y cuando está la bendición de Dios, las maldiciones no entran, no pueden entrar. Por eso el Salmo 91 dice que Él te protege de saeta diurna, de maldición nocturna, de pestilencia. Cuando te metes bajo la sombra del Altísimo, no hay maldición. Estás escondido, dice la Biblia, en la peña. Estás escondido en la roca. No pueden hacerte nada porque yo te he bendecido, dice el Señor. ¿Tienen eso, sí o no? Pero, ¿quién tiene el poder de maldecirte? Tú mismo. Por eso hay que cuidar las palabras, porque uno quizás esté en un acorazado diciendo, nadie me va a maldecir, pero sin querer te automaldices. La Biblia menciona la historia de Jacob. Estamos siguiendo con Jacob. Cuando era joven, se enamora de Raquel. Fue un flechazo, un amor a primera vista. El papá de Raquel dice, no va a ser tan fácil que te lleves a la flaca, te va a costar 7 años de trabajo. Visto así en las Escrituras son 7 años, en la Biblia son unos pocos versículos, pero en la vida real son 2500 días trabajando por el amor de su vida. Vaya que tiene que valer la pena. 2500 días, ambos esperaron, ambos soñaron. Pasan 2500 días y su suegro le entrega a la hermana, a Lea, con un engaño. Raquel, la oveja amada,
estaba recibiendo una herida en su corazón porque el hombre a quien ella amaba compartía la cama con su hermana mayor. Así que se siente estafado Jacob, siente que esto es muy feo lo que le han hecho, y ahora decide decirle a su suegro que él, está bien, se casará con la hermana mayor, pero que él quiere a Raquel, él ama a Raquel, él sabe bien a quién ama, y su suegro redobla el precio, y Jacob la ama tanto a Raquel que acepta el precio, y ahora está hablando de 5,000 días de trabajo por tenerla. 5,000 días de trabajo. Lea no cesa de darle hijos a Jacob, pero Raquel no puede, está estéril. Jacob se enoja en su momento y le dice a su amada: ¿por qué me reclamas a mí, amor? Yo no soy Dios. Pídele a él que te abra el vientre y que te dé los hijos que quieres. Un reproche de un hombre entre la frustración y el enojo contra Dios, y un poco sí también contra Raquel. Y ese reproche de Jacob vuela por los aires. Las palabras de los hijos de Dios, de los ungidos, atraviesan la barrera del tiempo y viaja al futuro. Ahora pasaron muchos años. Jacob es un hombre viejo. Jacob es un hombre viejo que tuvo varios hijos, y finalmente Dios abrió el vientre de Raquel y le dio 2 hijos, José y Benjamín. Ahora es viejo, tiene un dolor inmenso en su corazón porque José fue aparentemente despedazado por un animal. Él no sabe que fue vendido por sus hermanos y está en Egipto, y que ahora es el segundo del faraón. Así que los hermanos van a buscar comida a Egipto y se encuentran con un segundo del faraón. No reconocen que es el hermano al cual vendieron. José, al reconocer sus hermanos, dice: ¿dónde está mi hermano menor? ¿Y dónde está mi padre? Pero no se lo dice así, dice: ¿son todos? ¿Falta alguien? Y ellos dicen: falta un hermano y falta nuestro padre. Y él dice: tráiganlos aquí y veré qué haré con ustedes. Él quiere ver a toda su familia, pero aún no se da a conocer. Y José, el hijo de Raquel, dice exactamente la misma frase que dijo su papá hace muchos años. Se la dice a sus hermanos y a su papá cuando están ahí presentes. ¿Por qué me reclaman a mí? Yo no soy Dios. Pídanle a él que le abra los graneros. Las mismas palabras que su papá le había dicho a su mamá muchos años y que él no pudo haber escuchado bajo ninguna circunstancia. La ley de la siembra y la cosecha. ¿Estoy siendo claro lo que trato de decir, sí o no? Lo que tú dices, en algún momento lo vas a cosechar. En algún momento aquellas palabras que dijiste hiriendo a alguien sin retractarte, pedir perdón y cubrirlas con la sangre de Cristo, traerán esas mismas palabras en años. Es una ley natural que funciona por encima, oigan, por encima del mundo natural. Es una ley espiritual. La maldición es algo que viaja por los aires. Todo lo que digas para los demás se te vendrá a ti. Siempre vas a cosechar la siembra, siempre. Dios se acordó de Raquel, rompió su esterilidad y concibió a José y a Benjamín. Pero Jacob era muy hablador. Tenía algo de hispano, parece y volvió a hablar y sus palabras surcaron los aires otra vez. Él nunca hubiese querido herir a su amada. Él la amó, trabajó 100 días. Pero un día su suegro tiene un altercado con él y le dice: mándate a mudar, le dice al yerno, y llévate a mi hija y te vas de acá. Llévate a mis hijas y te vas. Y se va. Y Raquel dice: ¿de qué vamos a vivir? Y como sabe que su papá es rico, agarra un montón de joyas, va a la mesa de luz del padre y le lleva los relojes, los Rolex, le agarra los aretes, todo lo que encuentra del padre, la billetera, le saca unos cuantos dólares, sabe dónde deja los cheques firmados, agarra los cheques firmados, lleva y se lleva todo. Y dice: total, mi papá ni lo va a notar, pero yo no me voy a morir de hambre ahora que lo echó a mi marido. Y empiezan a caminar por el desierto. Y entonces Labán, el suegro, va y dice: me falta el Rolex. ¿A vos, vieja, qué te falta? ¿Y los aretes? Me dejó la billutería y todo lo valioso se lo llevó. Y entonces el suegro sale corriendo y dice: ¡ladrón! Lo agarra el yerno.
¿qué te vas a ir robándome? Encima, todo lo que me hiciste te vas a ir robándome. Y Jacob no sabe nada. Dice, yo no te robé, suegro. Me estás robando, no te robé. Y que Dios maldiga al que te robó. Que se muera quien te robó. Un hombre de Dios debe cuidar sus palabras. Forever. Sus palabras sueltas al viento estaban hiriendo a la oveja amada. Y mientras atraviesan el desierto, los dolores de parto de su esposa fueron insoportables. Sus criadas le dijeron que era ella o el bebé. Y mientras el bebé soltaba el llanto, ella soltaba su último aliento de vida y Jacob lloró como pocos hombres han llorado. Y su corazón se quedó al costado del camino donde enterraron a Raquel, la mujer que valió cada uno de sus 5,000 días de trabajo. ¿Qué mató a Raquel? Las palabras del ungido. La ascendencia te da una responsabilidad tan grande. Si te tienes que arrepentir de palabras que dijiste hasta hoy, hoy es el día. Porque la ascendencia a veces te da derecho a decir cosas y dice, pero inútil esto, porque creemos que hay tanta confianza que podemos decir todo, y esas son maldiciones. El mundo espiritual es más real de lo que tú crees. Tú tienes que cuidarte en lo que dices, cuando bendices, cuando maldices. Tienes que cambiar tu manera de hablar. Esto no significa andar como un androide, ir por el mercado, por la tienda, Albertson o Bonds, aleluya, el Cordero Inmaculado que te redime de la concupiscencia de la carne, porque pareces un androide. Es normal. Pero cuando vas a merodear o a orillar la unción, tienes que tomar tus recaudos y saber que Dios te ha dado autoridad y una bendición que permanece para siempre, pero que las maldiciones también permanecen para siempre, a menos que te arrepientas y las cubras con la sangre de Cristo. Porque las bendiciones no se pueden cambiar tampoco. Recuerden cuando el rey de Moab se preocupó porque había enemigos acampando a su alrededor y tuvieron gran temor y dijeron, el rey pagano dijo, si los maldecimos, Dios se va a ir. Hasta un rey pagano conocía el poder de la bendición y de la maldición. Contrata a un profeta y le dice, Balaam, maldíceme a este pueblo, maldícemelo, porque si los maldices, Dios se va a ir. Si está la maldición, no va a estar la bendición. Un rey pagano conocía el poder de la bendición y la maldición. Un rey pagano. Entonces, Balaam recibe dinero para maldecir. Y Dios le dice, ni se te ocurra maldecir a mi pueblo. Y Balaam dice, no lo puedo maldecir, porque Dios me dijo, no maldigas a mi pueblo porque bendito es. Números 22:12. Las mismas palabras de Jacob. ¿Bendijiste a mi hermano? Sí, y bendito será. Esas palabras las repite Dios, validando lo que había pasado con Jacob, validando que la unción nunca puede ser quitada. Le dice Balaam, no maldigas a mi pueblo. Dios podría decir, maldice todo lo que quieras, eres un mortal, yo soy Dios. No maldigas, porque bendito es mi pueblo. Y entonces el rey de Moab agranda la oferta. Le dice, te vamos a llenar de oro si maldices al pueblo. Y él dice, no puedo cambiar la palabra de Dios. Ni chica ni grande, ni cosa chica ni cosa grande, no puedo cambiar nada. Y dice, pero no la puedes maldecir, no. Y finalmente Balaam se para ante el pueblo de Dios y suelta esta bendición. Jehová, Dios, grábensela, grábensela. En las tablas de vuestro corazón, átenla al cuello, escríbanla profundamente aquí, porque esto que dijo Balaam es real hoy, porque el mundo espiritual no ha cambiado. Alguien tiene que decir amén. Bien, Jehová no es un mortal para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta o cambie de parecer. Si Dios dijo que te ama, te ama. Te ama. Pero yo me te ama. Sí, pero yo pequé. Te ama. Y eso no va a cambiar ni en 1.000.000 de años, porque Él es Dios fiel hoy y para siempre. Y miren,
Estas palabras deberían saberlas todos los hombres de Dios. Si Dios te llama y te da esto, que es prestarte los oídos de la gente, deberías saber esto que está en las escrituras. Comienza porque estaba leyendo, o estaba viendo, mejor dicho, un tutorial de YouTube donde leí algunas recomendaciones si vas a salir de mochilero, con una mochila de viaje. Y decía, si estás planificando una travesía con mochila, el primer paso es reunir todo lo que puedas necesitar en el camino y colocarlo sobre la mesa de la cocina. Una vez que reuniste todo lo que te vas a llevar, el segundo paso es deshacerte de la mitad de lo que reuniste. Y el tercer paso es deshacerte de la mitad de la mitad. Y eso es lo que vas a poner en la mochila. Porque dicen que cuando te das cuenta de que durante los días de caminata llevas tanto peso metido entre los músculos de tu hombro que cuelga de 2 tiras, vas a considerar haber dejado muchas cosas en casa. Y la vida es similar en estas cuestiones porque muchos somos propensos, sin darnos cuenta, porque es inherente a nosotros, a cargarnos con provisiones que a lo mejor no necesitamos. Y después, en lugar, como dijimos tantas veces, de trabajar para vivir, trabajar para ganar o trabajar para disfrutar, trabajamos para pagar. Trabajamos para solventar gastos de cuestiones que a lo mejor no deberíamos habernos metido, pero no nos damos cuenta. Es porque es una espiral que nos va envolviendo, nos vamos metiendo, no solo en términos financieros, en todo. Cargas innecesarias, a veces nos hacemos carga de familiares, nos hacemos cargas de compadre, de pariente, de mandar plata del otro lado de la frontera, y eso termina agotándonos. No digo que no sea noble ni loable, pero literalmente el proverbista dice en Proverbios 12:25, la angustia pesa en el corazón del hombre. Cuando uno se carga demasiado la mochila, termina angustiándose, y la angustia en sí mismo es un peso. No te permite respirar. Y entonces nos ponemos tras los hombros un estrés innecesario en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo. Y la preocupación por sí misma es un peso que el ser humano no está preparado para soportar de fábrica. Desde que nacemos no estamos capacitados para toda la vida tener un peso encima. Eso te va encorvando el alma, te va mitigando el corazón. Todos los días los seres humanos encontramos pequeñas cosas que nos preocupan. Y a lo mejor esas nimiedades crecen hasta el punto de no dejarnos respirar. Y Jesús, que sabía que íbamos a lidiar con preocupaciones, se tomó el tiempo para hablar de ellas. Y quiero que escuchen lo que dijo el Señor tal y como Él lo dijo. He aquí yo les digo, no se preocupen por nada, ni qué comerán, ni qué beberán, ni siquiera qué ropa vestirán. ¿No tiene acaso vuestra vida más valor que la comida? ¿Y vuestro cuerpo no vale más que la ropa? Gente amada, ¿por qué no observan las aves del cielo? Miren, no siembran, no cosechan, no almacenan en granero, no juntan. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. Vamos, ¿no valen ustedes acaso mucho más que estos pajaritos que trinan desde las ramas? No se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. Porque los paganos, los incrédulos andan tras esas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan comer, beber, vestirse, pagar impuestos, pagar salarios, pagar la luz, pagar el gas. Yo les digo, busquen primeramente el reino de Dios y todo lo que tengas que pagar te será añadido. Pero cabezón, no te angusties por el día de mañana. Cada día tiene sus propios problemas. Tienes que confiar en Dios. ¡Wow! Después de ese sermón, pasamos la ofrenda y nos vamos a casa. ¿Qué más? Acá no necesitamos musiquita de fondo, nada. Cristo quitándonos nuestra propensión natural a la preocupación. Lo que pasa es que muchos estamos acostumbrados a preocuparnos. Yo conozco gente que se levanta a la mañana y dice, ¿y mi preocupación no hay? Bueno, tengo que conseguir una, si no, no puedo vivir. Y uno dice, ¿por qué?
Bueno, es que hay gente que necesita vivir preocupada, porque cree que si está preocupada es como que está ocupada, es como que a Dios le agrada, que está trabajando duro. No, la preocupación es algo que el Señor dijo, no te preocupes. Ahora, ¿cómo encontrar paz cuando los recursos que tenemos a nuestra disposición no alcanzan para afrontar las deudas que tenemos? Poniéndose más en serio, ahora tú me dices, bueno, yo no soy aquella mujer o aquel hombre que se preocupa por migas en el piso. Yo tengo preocupaciones reales y me cuesta conservar la paz. ¿Qué hacemos cuando nos enfrentamos a un problema sobre el cual no tenemos control? Eso provoca ansiedad. Te subes a un automóvil y si conduces, tú crees tener control. Si vas al lado del conductor, todavía tienes cierto control porque dices, si este loco hace algo, abro la puerta y aunque sea me tiro. Termino machucado pero vivo. Pero subes a un avión y no tienes control. No ves al piloto. No tener control es que decir que el juez te diga, miren, cualquier cosa le comunicaremos, que el abogado te diga, llegará una carta, lo llamaremos. Espera el correo electrónico. No tienes control de una enfermedad, no tienes control de tus seres queridos que quedaron detrás de la frontera. Eso provoca una ansiedad. Y tú me estás preguntando, ok, Dante, yo puedo suponer que tendría paz, pero ¿cómo hago para mantener el control cuando las decisiones están en las manos de otra persona? ¿Cómo avanzar cuando la preocupación me paraliza? Porque eso es lo que hace la ansiedad, no te deja ver claro, distorsiona la perspectiva. Cuando uno ve a través del filtro de la preocupación, uno agranda los problemas y minimiza a Dios. Y es como agarrar un microscopio, como la palabra lo dice, micro, es para ver algo pequeño, para ver un insecto. Y con el microscopio querer mirar las estrellas como si fuese un telescopio. Tú dices, estoy mirando para arriba, pero no veo nada. Lo que pasa es que las estrellas siguen ahí, pero tú tienes el lente equivocado. Y la preocupación es un lente equívoco que va a hacerte ver que todo está gris, que todo está borroso. Te vas a frustrar por pequeñeces. Leí el otro día una frase que decía, si durante esta semana una simple frase te ofendió, una simple vuelta de cara o el silencio de alguien hizo que brotara una lágrima, no es que estás más viejo ni más sensible, sino que lo más probable es que haya sido una gota que rebasó el vaso. Aguantaste tanta ansiedad, lidiaste o estás lidiando con tanta preocupación hace años, que a lo mejor se te cruza alguien en el tránsito y te pones a llorar, o a gritar, o a insultar, o explotas en el carácter y dices, no me gusta esta versión de mí. ¿Por qué me está pasando esto? Claro, el tema no es el pobre hombre que se te cruzó, la mujer que no te devolvió el saludo. El tema es que acabas de estallar ante la presión porque vienes soportando estrés, surmenage, ansiedad durante muchos meses. Y entonces explotas. Entonces, cualquier cosita que haga tu hijo te sacó de eje, dijiste lo que no quisiste decir, dijiste lo que jamás pensabas que dirías e hiciste lo que juraste que jamás harías. Porque la preocupación ocasiona eso, una explosión, te lleva a un embudo y produce un efecto colateral que puede arruinarte la vida para siempre. Hay un estudio de la Escuela de la Salud Pública de Harvard que descubrió que los hombres y mujeres que se preocupan demasiado corren un alto riesgo de enfermedades cardíacas coronarias. Porque cuando uno se preocupa, provoca que los químicos del estrés inunden el cuerpo. Entonces hay sales, el cerebro tiene como sales, como químicos, para explicarlo de un modo casi infantil. No son los términos correctos de medicina, pero para que todo el mundo lo podamos entender. Esas sales, así como producen depresión, como producen tristeza, esos químicos cuando estás muy preocupado son continuos y el organismo está preparado por Dios para lidiar con ráfagas de estrés, con ráfagas de adrenalina, pero no está preparado para que tengamos un flujo constante de preocupación. Eso te mata. Produce enfermedades cardiovasculares, dolores de cabeza continuos, o sea, una migraña que no se termina de ir, úlceras, enfermedades del colon que trae trastornos como cáncer, metástasis, trastornos en la piel, psoriasis. La piel empieza a perder pigmentación, salen eczemas,
acné, que son acné estresante, que son granos que terminan causando infecciones y pueden ser cancerígenos. No tienen la menor idea las personas el impacto que causa la preocupación. Claro, hay una cierta cantidad de preocupación saludable que nos hace personas responsables. Es el tomar precaución. Subís al auto y te pones cinturón de seguridad. Hace frío, te abrigas. Precaución no es lo mismo que precaución. Pero cuando la precaución, cuando la precaución cruza la frontera, se transforma en una preocupación insana. Y es aquella que te mantiene despierto por la noche, cuando te obsesiona, cuando te afecta emocionalmente, y ahí cruzaste la línea, que muy difícil podrás volver. Entonces el Señor nos dice: venid a mí todos los que estáis. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Trabajados y ¿qué? Y cansados. Y yo los haré descansar. Y David lo dice de una manera más poética: Jehová es mi pastor, nada, digan conmigo fuerte, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, arroyos, me va a pastorear. Estas son las palabras más amadas de la Biblia. Cuelgan los pasillos de hospitales, son garabateadas en las paredes de las prisiones, son susurradas por moribundos. El Señor es mi pastor. En estas líneas los marineros encuentran un puerto, los miedosos hallan un padre, y los que pelean y batallan alcanzan un aliado. Mi amigo, Dios te quiere usar. Te quiere llevar a sitios que jamás pensaste, te quiere dar palabras que jamás pensaste que saldrían de tu boca, y te quiere dar más dones y talento de lo que jamás soñaste que tendrías. Pero ¿cómo vas a servir a Dios si estás cargado? ¿Cómo vas a servir con todo tu potencial si estás lleno de peso? ¿Cómo vas a difundir gracia? ¿Cómo vas a difundir gracia si tienes maletas de culpa que cargas todas las mañanas? ¿Cómo dices: yo ofrezco consuelo, yo motivo a la gente, si vives desalentado? Por amor a los que amas, viaja liviano. No me digas eso de que, bueno, yo puedo estar cargado, pero me enfoco en la carga de otro. Si tienes una maleta acá y una maleta acá y las dos son tuyas, ¿cómo vas a ayudar a llevar la maleta de otro? Urge que viajes liviano. No tienen por qué preocuparse. Miren, hay solo una criatura viviente. Hay una sola criatura viviente en el universo que tiene el mismo problema que nosotros para dormir. No son los perros que dormitan a cada rato, no son los osos que hibernan, tampoco las marmotas. ¿Conocen la marmota? No sé qué nombre tiene, pero es ese animal que duerme casi 14 a 20 horas diarias. No es tu hijo adolescente, es una marmota. La criatura que no puede descansar por sí sola es lanuda, tiene poca inteligencia, es lenta. Y ahora no pienses en tu esposo, es la oveja. No puede dormir por sí misma, la oveja no puede descansar por sí misma. Y esto lo sabe el pastor. Para que una oveja duerma, todo tiene que estar bien. No tiene que haber depredadores a la vista. No puede haber tensión en el redil, ni insectos. Tensión en el redil quiere decir que si hay dos ovejas ya que se pelearon, tanto la oveja, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El que tiene oídos que oiga lo que el Señor habla a la iglesia de esta tarde. Con que dos ovejas se peleen, ninguna puede dormir. Hay tensión. La oveja huele la tensión. Entonces no puede haber tensión. Si hay insectos, todo, con que una haga, todo el rebaño no duerme. Así son de molestas. Para dormir, no pueden conciliar el sueño. No es que se pone así sobre el pasto duro, sobre una piedra, como un perro. La oveja tiene que ir a delicados pastos porque si no la lanita no sé qué le pasa. No puede dormir. No tengo paz, pastor, no tengo paz. Si pudieran hablar, le dirían eso al pastor. No se buscan alimentos por sí misma. Lo único que hacen es y abre la boca para que le tiren alimento.
para que le digan coman acá, coman acá, coman acá. No se pueden tirar insecticidas a sí mismas. O sea, es el animal, estoy hablando de la oveja todavía, uno de los más inútiles del reino animal. Por eso, quirúrgicamente, especialmente, el Señor no dijo, vosotros sois mis leones y yo su domador. Vosotros sois mis rinocerontes y yo el Tarzán. No. Dijo, vosotros sois mis ovejas y yo el pastor. Sin pastor tú no puedes descansar. ¿Te suena familiar? Sin pastor tú no descansas. Y nota el pronombre que precede al verbo. Me hará descansar, dijo David. Me pastoreará. ¿Quién es el sujeto activo acá? ¿Quién está a cargo? El pastor. Tú me pastorearás, me llevarás. ¿Cuál es la única tarea de la oveja? Mirar al pastor. Con los ojos puestos en el pastor tú puedes dormir. Dice Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Persevera en mí, mírame a los ojos, dice el maestro de los maestros, el pastor de los pastores, y vas a descansar. Ahora te das cuenta por qué no estás descansando. Te das cuenta por qué no estás en delicados pastos, no estás junto a aguas de reposo. ¿Qué son aguas de reposo? Los sitios donde dice, me gustaría descansar. Pienso en una pradera verde, pienso en una gracia que verdea, en un sitio donde el Señor me va a llevar. No son pastos que tú mereces, son pastos que te da el Señor. Porque en Judea, en el paisaje natural de Judea, no son pastos verdes. Las colinas donde David pastoreaba eran desérticas hasta el día de hoy. Los pastos verdes de Judea esa pastura se debía al trabajo de los pastores, al cultivo, se debía al riego de los pastores que preparaban pastos verdes para el rebaño. Así que eso es gracia. Tú no puedes, por mucho que te esfuerces, tener pastos verdes. Por mucho que digas, necesito unas vacaciones, si yo tuviera dinero y me podría ir a Cancún, ahí entre los narcos y si pudiera estar allí, descansaría. No vas a descansar. Vas a ir nervioso así y vas a volver nervioso diciendo, necesito vacaciones de las vacaciones. ¿Por qué? Porque tú no puedes procurar pastos verdes. Puedes descansar un poco el cuerpo, no harás que descanse el alma. No harás que descanse tu corazón. Por mucho que te esfuerces y tengas una casa en las afueras y una finca, diga voy a poner ovejitas y un riachuelo, vas a terminar estresado para ver cómo pagas las condenadas ovejas que te compraste. Vas a decir, ¿cómo hago? ¿Por qué? Porque el descanso del alma es algo que solo el Señor te puede dar. Y eso no es algo que tú puedes provocar. El Señor dice, yo te puedo dar descanso al alma, descanso al corazón, descanso, darte paz. ¿Cuánto hace que algunos de ustedes no se desmayan en la cama, apoyan la cabeza en la almohada y se duermen? Y tienen lindos sueños, y tienen sueños, o no sueñan nada, pero se levantan así, ¡oh, qué bien que dormí! ¿Y cuántos otros? Voló una mosca. Se levantan a orinar, ay, y mientras orinan, estoy preocupado. Vuelven a acostarse 1 hora más hasta que se olvidan la preocupación. Entre la cistitis, la próstata y la preocupación. Vives arrastrando cargas innecesarias. ¿Y si llueve en mi boda? ¿Y si mi hijo nace mal? ¿Y si nace enfermo? ¿Y si me caso con alguien que ronca? Tu problema ahora es casarte, que ronque es un detalle. Pero hay tantas preocupaciones que son preocupaciones. Ocuparte antes de tiempo. ¿Para qué te vas a ocupar? Miren, yo no soy un hombre, yo decía en el servicio anterior, un hombre muy viejo. Soy grande, adulto, maduro. Y he aprendido con los años que las mayores cosas de las cuales me preocupé nunca ocurrieron. Y ¿saben qué es lo que más me duele? Haberme perdido días que ya no puedo traer de vuelta al calendario. Fines de semana. Nuestros hijos mayores, hoy Kevin está allí en la cámara, Brian está dirigiendo, eran chiquititos y un bobo, perdonen pero lo amo en el Señor, pero en aquel entonces yo así le decía, hoy lo amo, es un hijo de Dios. Pero yo decía, qué bobo, es lo que mejor me salía. Me hace una demanda porque decía que era un empleado mío,
nunca había trabajado para mí. Esa demanda me preocupó por 8 años. 8. De esos 8 años, muchas veces mis hijitos estaban en el parque un sábado y decía, papá, baja la pelota. Y yo me asomaba por un ático que tenía y decía, no, hijo, estoy orando. Y de verdad estaba orando. Pero Dios no me llamó a orar. Dios me llamó a no preocuparme. No es que estaba orando por las almas, estaba orando por el crecimiento de la iglesia, por el cumplimiento de las profecías. Estaba orando, Señor, me han hecho un juicio. Tenía las respuestas acá en la Biblia, que decía, no te preocupes por nada, ni por lo que habéis de vestir, ni por lo que habéis de comer. Basta el día con su afán. Y yo le decía, Señor, yo así no te puedo servir si no me quitas esta preocupación. Y mis hijos, ¡pa! ¿Vas a bajar? No, Dios no respondió. Les debo ese fin de semana a mis hijos. Crecieron. Esos dos, los grandes, esos dos mamuchas no me llaman para jugar a la pelota. Ahora trato de resarcir el tiempo con los más pequeños, pero no puedo recuperar esos fines de semana. Y no quiero que te pase, que te pierdas el paisaje por tener una mochila sobrecargada, que te pierdas la vida, que te pierdas a tus hijos y después quieras resarcir con tus nietos lo que no hiciste con tus hijos por vivir con preocupaciones que no van. A ver, el 90% de lo que te preocupa no va a ocurrir. No va a ocurrir. Por mucho que tomes todas las precauciones para no enfermarte de nada y hacer una vida súper sana, lo más probable es que quizás un día te resbales en la bañera, si el Señor lo quiere, y sano, con mucha salud, te vayas al cielo, desde la bañera, directo, sin escalas. Hoy viviría sin menos preocupación. El genial escritor Jorge Luis Borges, un escritor argentino, solía decir, si yo volviera a vivir, viajaría más liviano, me arrojaría en paracaídas, comería menos verdura y tomaría más helados. Que no escuchen esto tus hijos. Andaría más descalzo hasta entrado el invierno, sentiría el pasto en mis pies, me dejaría mojar por la lluvia, correría más riesgos, diría mucho más te amo que las veces que dije detesto. Jugaría más, sería más lúdico, más irreverente a veces, más auténtico. Aprovecharía los fines de semana, me levantaría temprano para ver los amaneceres que me perdí y me quedaría hasta muy tarde para ver ponerse el sol, especialmente sobre el océano. Disfrutaría de asados, disfrutaría de pequeñas comidas, de una copa de vino, de estar con amigos, de reírme hasta que me duele la panza de boberías, si volviera a vivir. Lástima que tengo casi 90 y tantos años y me estoy muriendo. No hay que esperar llegar a los años altos para hacer lo que pudimos haber hecho cuando teníamos salud. Por eso la Biblia dice, alégrate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días en que digas, no tengo contentamiento. ¿Por qué alguien anciano no tendría contentamiento? Porque cuando ve los días del ayer, cuando examina el calendario de los días que dejó, se da cuenta de que vivió preocupado, de que vivió cansado, construyendo una casa que no puede disfrutar, pagando un auto que ya no tiene, luchando por una pared, por una ventana, por un techo que a lo mejor ni va a ver cuando se esté yendo al destino final, porque lo más probable, según las estadísticas, es que termine en la cama de un hospital, durmiendo en una cama de hierro, con sueros intravenosos, sin poder disfrutar del techito que quiso construir. Entonces, lo que trato de decir es, ¿vale la pena viajar cargado? No, no lo vale. Y el Señor dice, basta las preocupaciones con el hoy. Cuando los niños preguntan, cuando son niños, preguntamos cosas como, mamá, ¿dónde voy el viernes? Mis hijos me han preguntado desde enero, ¿dónde vamos a ir en diciembre? Siempre. Y ahora que se aproxima el verano, preguntan los chiquititos, ¿qué vamos a comer? Y el jueves, ¿qué vamos a comer? Yo hacía lo mismo, mamá, ¿qué vamos a comer mañana? Y el jueves y el viernes, ¿qué respondían las madres? A ver, somos diferentes culturas, no conozco a tu mamá. A que te profetizo lo que respondía tu madre cuando decía, ¿qué vamos a comer mañana? ¿Qué respondía? ¡Comida!
que es la versión materna. Basta el día con su afán. Y el viernes vamos a comer pizza, no sé. Mi mamá decía, pueden pasar tantas cosas de acá hasta el viernes. ¿Pero qué tantas cosas? ¿Qué sé yo? Pueden pasar tantas cosas. Te puedes llegar a portar mal y no te doy nada. ¿No es acaso lo que nos dice Dios? ¿Qué vamos a comer? Comida, si los lirios del campo se visten, si los pajaritos son alimentados. Cuando no sepas qué hacer, recuerda que el maná es para cada día. Basta el día con su afán. ¿Te faltó de comer hoy? Bueno, no te va a faltar mañana. Pero enfrenta los problemas de hoy con la energía de hoy. Todavía no tienes las fuerzas del mañana. Entonces no tienes la gracia del mañana. El ayer murió mientras dormías. El mañana todavía no te corresponde. Entonces tú tienes que decir, no temeré a pestilencia nocturna, ni saeta que huele de día, ni flecha que huele de día. Tú estás tranquilo, te vas a acostar. Durante la noche, el Espíritu Santo te da energías. El Espíritu Santo te da sueños, te da revelaciones y fundamentalmente te pone baterías de tranquilidad, de paz. A la mañana te levantas, es probable que los problemas sigan ahí, es probable que las circunstancias no hayan cambiado, pero habrá cambiado algo más importante que las circunstancias, habrás cambiado tú. Ahora estás lleno, fortalecido, diciendo un nuevo día, nuevo vigor, nueva esperanza, nueva fe. ¿Cuántos dicen ese es mi Dios, esa es mi iglesia? Eso es lo que Dios me ha dado. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame amén.
In the neon glow of a city night, I'm dancing alone, feeling so right. With a heart full of dreams and a soul on fire, I'm chasing the stars with a sweet desire. Emotions running high, like a tidal wave. In this 80s rhythm, I'm here to stay. A melody of love in a hip-hop scene. In this emotional dance, where my heart's been. Oh, I'm lost in the music in this poppy dream, with a catchy tune that I can't quite see. Sweet female voice in the 80s light, in this emotional song where dreams ignite. Through the mirror ball and the disco lights, I find my rhythm in the starry nights. Echoes of the past, they whisper sweet. In this hip-hop world where the beat repeats. Emotions running high, like a tidal wave. In this 80s rhythm, I'm here to stay. A melody of love in a hip-hop scene. In this emotional dance, where my heart's been. Oh, I'm lost in the music in this poppy dream, with a catchy tune that I can't quite see. Sweet female voice in the 80s light, in this emotional song where dreams ignite. In the heart of the night, where the synths play, I find my rhythm in the 80s way. A sweet surrender to the poppy beat. In this emotional moment, where my heart skips a beat. Tune that I can't quite see. Sweet female voice in the 80s light, in this emotional song where dreams ignite. In the 80s glow, where the night never ends, I sway and twirl with my sweet poppy friends. In this hip-hop world where the melodies blend,